gustan, pues miren, el objetivo es compartirles un poco parte de la experiencia y lo que hemos estado trabajando durante algunos años. Voy a compartir mi pantalla y iniciamos. Mira, bueno, esto ya lo platicó Ana. Como bien lo comenta, hace 4 años iniciamos lo que es un club de inversión, que es Artifex Angels. Y el gran reto en esta parte en México es que en ese momento se veía un gran potencial por el tema de las startups, de los emprendimientos y cómo México venía evolucionando. Veníamos entrando a una administración alrededor del 2012, cuando se generó toda una estrategia de cómo crear fondos de inversión en etapas tempranas y cómo promover esto. Entonces ahí es cuando nace Artifex y hemos estado trabajando con algunas regiones a apoyarlos en el tema de la estrategia de cómo detonar un ecosistema regional de inversión. Entonces, en el caso de Chihuahua ya tenemos algunos años trabajando, haciendo algunos eventos como foros de inversión, capacitando a empresarios locales para que empiecen a invertir en proyectos, pero desde el otro lado también desde los emprendedores es cómo los preparamos para que puedan estar listos hacia recibir posibles inversiones y que les permita ayudar. Ahora, algo que veníamos platicando y que creo que es muy interesante es esta parte de los ecosistemas, o sea, cómo lo que estamos haciendo ahorita, colaborando con el Nodo Michoacán de la Red Global MX, con el CINCOM, con varios actores, pues nos permite estar aquí platicando, compartiendo experiencias, pero también explorando posibilidades de cómo podemos colaborar. Entonces, esta parte de los ecosistemas es algo que cada vez vamos a ir viendo más, como jóvenes que están en proceso, digamos, de una formación o de llegar a su etapa, digamos, de crecimiento profesional, pues creo que es muy interesante el proceso de cómo entendemos lo que está pasando en nuestro entorno, cómo aprovechamos, cómo nos vamos preparando también para en cierto momento ya sea participar como colaboradores, ejecutivos, empleados en alguna empresa, así como también para poder emprender nuestro propio proyecto. La recomendación, como todo siempre, es pues, buscar generar primero capacidades que nos permita desarrollar cualquier proyecto. ¿Qué es esto? Es, pues, busca tener algunas prácticas, o algún servicio social o algún empleo en algo que te guste y que te vaya apasionando y que también creo que cuando eres joven y estás por iniciar la carrera o que estás a mitad de carrera, creo que estás apenas descubriendo esa parte. Entonces aquí lo más importante es que aprovechen cada tiempo para poder aprender, colaboren con empresas. Mi recomendación ahorita es que puedan colaborar con startup o con empresas que tengan el ADN de innovación dentro de ellas y que eso les permita ir aprendiendo a ustedes para poder, ya sea más adelante definir si lo que les gusta es pues trabajar para alguna empresa en algún sector en específico o aprender de cómo es desarrollar un proyecto, una tecnología, un startup y poder salir al mercado y afrontar los retos que lleva esta parte de mercado. Entonces, eso creo que es bien interesante en la etapa en la que están los jóvenes y creo que México nunca había brindado una oportunidad tan relevante como lo vemos ahorita. O sea, donde hay un ecosistema vigoroso. Voy a platicarles un poquito de lo que es este ecosistema pues de inversión, cómo está compuesto, quiénes juegan, qué actores, qué roles, y de ahí vamos pasando un poquito a nivel ya, qué está pasando. Miren, cuando alguien tiene alguna idea que tiene que ver con esta parte de desarrollar primero el producto, regularmente quien entra a financiar esas posibles ideas, pues son los mismos emprendedores, que es, digamos, algunos ahorros que puede tener alguien, familia y amigos, gente cercana, gente en el círculo de confianza que crean en ustedes y que vean la capacidad y el entusiasmo. Y eso mezclado con un par de actividades que tienen que ver con temas de crowdfunding, que es un tema de fondeo colectivo, o sea, donde una persona puede estar invirtiendo o donando cierto recurso, ya sea mes con mes o en una sola exhibición, pero es la suma de muchas aportaciones que permiten desarrollar proyectos. En México hay una red que se llama la FICO, que es la Asociación de Fondeo Colectivo. Ustedes le ponen afico.org y pueden ver todas las plataformas que hay de crowdfunding autorizadas y las que están en operación en México. Entonces, estos son los primeros pasos cuando uno desarrolla una idea. Y luego puede apoyarse de incubadoras que le ayudan a validar su negocio y en algunos casos también aportan cierto capital, ¿va?
Aquí le puse digamos, una iniciativa que estamos colaborando que se llama la Fórmula de Innovación, que ahí están tomando, buscando tecnologías que están en fase de desarrollo y que les ayudan a escalar. Entonces, esta es la primera etapa de actores que apoyan a las ideas cuando están todavía en definición de un modelo de negocio, en desarrollo de los productos y demás. Una vez que ya se desarrolló el producto, que hay alguna estrategia de protección intelectual, que hay algún prototipo, que hay alguna validación con mercado o algunos pilotos, bueno, y aquí entran los clubes de inversión, como es el caso de nosotros, donde ya ayudamos a que estos proyectos puedan recibir inversión de personas privadas, al igual que inversionistas directos, personas que tienen un patrimonio que están invirtiendo en proyectos, ¿va? Entonces, esa es la primera etapa y luego ya tenemos aceleradoras, fondos de inversión corporativos, que estos fondos son de empresas grandes que tienen exceso, digamos, de patrimonio y que están buscando colaborar con nuevos proyectos, emprendimientos o startups. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, Cemex creó su fondo que se llama Cemex Venture, Bimbo también creó su fondo, y así tenemos varios corporativos que cada vez están buscando colaborar con emprendedores y con startups en el ecosistema. Hay unos fondos que se llaman de Deep Tech, que son fondos que traen más enfocados hacia emprendimiento tecnológico, desarrollo en etapas más tempranas. Y así vamos viendo un avance cuando ya pasan de una etapa de listo para mercado, cuando ya tiene estabilidad, allá fondos de inversión de Venture Capital y así sucesivamente va escalando la empresa con diferentes actores que apoyan a estos proyectos, ¿no? Entonces, este es un mapita de más o menos la madurez que tiene cada proyecto y el actor que apoya según esta madurez. Ahora sí, ¿qué está pasando en México? Miren, hemos estado viendo un par de noticias interesantes del mes pasado con una de las startups mexicanas que ha alcanzado, digamos, pues gran valorización y las rondas de inversión, que es Kavak, que es una empresa que compra y vende autos en línea, tiene sus estacionamientos y hace este proceso, pero digamos al día de hoy tiene mayor valor que Televisa, que es una empresa, digamos, icónica de México. Esta empresa Kavak vale más de 8.700 millones de dólares. Y es una empresa que no tiene, digamos que tiene alrededor de 8 años de operación, o poco menos, o algunos menos, pero el potencial de crecimiento y lo que nos da el utilizar las tecnologías, pues empezamos a ver este tipo de proyectos. Entonces, así como Kavak, vienen otras atrás de ellos también con un prometedor futuro. Entonces, ahorita los vamos a ver. Y lo otro es que uno de los fondos de inversión más importantes del mundo también, los más grandes que son, ya inicialmente había comprometido 5.000 millones de dólares a invertir en Latinoamérica y el mes pasado hace un anuncio donde va a invertir otros 3.000 millones más. Entonces, esto que hace es que empezamos a ver un dinamismo bien interesante en el ecosistema donde hay fondos de inversión que están apoyando empresas en etapas de crecimiento. ¿Esto cómo los impacta a ustedes? Es que pues cada vez vamos a estar viendo estos jugadores a su vez están buscando colaboradores, empleados, que les ayudan a seguir creciendo. Entonces, este tipo de empresas es una gran oportunidad para jóvenes, para aprender cómo es colaborar en una startup que está creciendo a nivel global y que está, pues digamos que está teniendo un gran impacto. Entonces, esta es una gran recomendación, que ahorita empiecen a buscar algunas de estas empresas para que puedan, pues tal vez empezar su carrera profesional, hacer prácticas, trabajar y demás. Creo que puede ser un gran aprendizaje, ¿vale? Y así como esto, miren lo que ha estado pasando, o sea, hemos visto algunas rondas, la última de Kavak, que llegó a los, creo que 8.700 millones, por recibir una ronda de 4.800 millones de dólares en este año. Y algunos otros empresas, digamos, de mexicanas como es Clip, que es este procesador de pagos, que algunos de ustedes lo pueden conocer, que es un aparatito así naranja, que te conecta el celular para poder hacer cobros. Bitso, que es una plataforma también para, digamos, compra y venta de activos, como pueden ser criptomonedas, y algunos otros activos. Justo, que es otra startup mexicana, levantó 65 millones de dólares y lo que hace es que conecta a los productores agrícolas con los compradores. Es como un marketplace, pero en línea. Y así empezamos a ver algunos jugadores en Latinoamérica que empiezan a crecer en sus rondas y que a la vez pues, requieren más colaboradores para ir trabajando. GBM, que es Grupo Bursátil Mexicano,
que es una casa de bolsa también, que está creciendo y que trae pues digamos, un impulso interesante. Y aquí vemos, miren, cómo también el tema de Latinoamérica empezamos a ver el concepto de unicornio es empresas que llegan a un valor de más de 1,000 millones. Entonces, justo este año es el año que más unicornios hemos visto. Digamos que el año pasado vimos 4, ahorita vamos 5, estamos por cierre del año, por lo menos nosotros calculamos que van a salir por lo menos entre 3 o 4 más al cierre de año. Pero también lo interesante es el número de inversión, o sea, el monto de inversión que ha tenido hasta agosto de 2017. Estamos hablando que están cerca de los 9,000 billones de dólares hacia proyectos, hacia startup en Latinoamérica. El doble que lo que habíamos visto el año pasado. Entonces, eso empieza a tener una gran oportunidad y un dinamismo bien interesante. Y aquí ven algunos otros proyectos que no han alcanzado los 1,000 millones, pero sin embargo ya tienen una evaluación de más de 100 millones de dólares. Y fíjense cómo vemos el dinamismo en México. O sea, aquí vemos alrededor de casi 20 startups que van creciendo, que están generando impacto, que están generando desarrollo y que a su vez requieren, pues, personas profesionales comprometidos para ayudarlos a crecer. Entonces, eso genera una gran oportunidad, ¿va? Y algo bien interesante es que cada vez se democratiza más el proceso tanto de buscar financiamiento para proyectos, así como de poder colaborar. O sea, yo puedo estar colaborando con alguna empresa en otro país de manera en línea, ya no tengo que estar presencialmente. Entonces, por eso es muy importante poder capacitarte en áreas como tiene que ver inteligencia artificial, como desarrollo web, desarrollo de aplicaciones, el tema de software, el tema de análisis de datos. Y también ese tipo de cursos hay muchos que son abiertos y que están disponibles para que fortalezcan su formación, ya sea profesional. En el caso mío, yo recuerdo cuando salí de la preparatoria y quería entrar a la universidad, pues no había algo claro que me volcara a mí como alguna interés o una vocación a estudiar alguna carrera. Afortunadamente, pues entré a economía y me ha permitido entender ciertas dinámicas económicas. Pero en el momento que estaba decidiendo carrera, creo que es un gran reto para todo joven donde todavía no desconoce de qué está pasando en el mundo, pero también es una decisión que le va a marcar el resto de su vida. O sea, lo que tú estudies, en cierta forma te marca, aunque algunas veces tú puedes elegir otra profesión, otra actividad, pero lo más importante es que la carrera que tú elijas o lo que decías estudiar, pues te permita tener alguna pasión o ir alineando o ir descubriendo en el camino. En el caso mío, pues me gustó el tema de las finanzas. O sea, el tema de economía y finanzas va muy relacionado, el tema de inversiones, el tema de análisis económicos para ver el impacto que pudiera tener una oportunidad de mercado o no. Entonces, de alguna u otra forma, fui encontrando esta parte de vocación con la parte de las startups, con el tema de innovación, con el tema de desarrollo regional, y eso me ha permitido ir creciendo, ir formándome en este campo, ir trabajando en detonar ciertos impactos y objetivos que tenemos, ¿va? Entonces, es un poco lo que está pasando en Latinoamérica. Lo ven, es bien interesante. Y les voy a platicar de un caso. Este es uno de los proyectos que en lo particular me he involucrado y hemos estado trabajando. Desde el 2000, que fue 2018, empecé a colaborar con el equipo de estos emprendedores que habían desarrollado primero una aplicación móvil para asesores inmobiliarios y para promover, digamos, inmuebles. Entonces, vine trabajando con ellos un año, estuvimos haciendo algunos ejercicios de descubrimiento del modelo de negocio, de validación de clientes, ejercicios, digamos, de encuestas con prospectos y demás. Y a partir de ese descubrimiento, identificamos que había una gran oportunidad para desarrollar un coworking inmobiliario. Entonces, donde integráramos a los actores. Este proyecto lo hicimos en la ciudad de Chihuahua. Entonces, empezamos trabajando en detonar y apoyar a este equipo a que validara los elementos de la propuesta de valor inicial. Entonces, ¿cuáles fueron las cosas interesantes que venía de este equipo? Es que pues había una trayectoria de bastante tiempo de involucramiento en el sector, primero de la construcción, después haber detonado una primera idea, porque
digamos que el desarrollo de esta aplicación inicial, pues inició en el 2016 con una primera inyección de fondos propios que tenía, digamos, en ese momento el grupo empresarial, y empezaron a generar ciertos aprendizajes, validaciones en mercado y demás. Cuando me incorporo a colaborar con ellos, pues empezamos a cuestionar, empezamos a ver cómo es la dinámica, cómo es la estrategia, y de ahí surge el tema de decir, oye, hay una oportunidad no solo en el tema digital, sino también en el tema físico. Entonces, se crea este proyecto de Cloudwork, toma alrededor de 5 meses en la conceptualización y otros 6 meses en las habilitaciones del espacio. Entonces, justo en junio del año pasado, se abre el cowork con una operación bien interesante, porque previo a la apertura había unas prerrentas pues de más del 90% de los espacios. Entonces eso permitió pues validar, mostrar que las hipótesis del proyecto, del negocio eran interesantes, y estaba dispuesto alguien en el mercado a pagar por un servicio como este. Entonces, ¿qué pasó? Y aquí más adelante les voy a platicar un poquito de algunas historias. No sé si hay alguna pregunta o comentario, pues, está abierto, o seguimos con la plática. ¿No? Bueno, vamos a proseguir un poco. Entonces, digamos que aquí el objetivo, más que un espacio, era crear una comunidad. Entonces, ese fue, digamos, el propósito, y es parte de lo que llevó. Y como todo proyecto y toda idea, pues surge de visualizar lo que pudiera convertirse en un futuro, pues de la iniciativa. O sea, así como esto, ustedes ven pues una foto donde hay pues cierta estructura, pero no hay nada, o sea, está vacío. Entonces, el gran reto de un equipo, de un emprendedor, es imaginar y después trabajar en que esa imaginación o ese sueño se vuelva realidad, se materialice en una estructura, se materialice en un modelo de negocio, se materialice en un producto, y después salgamos al mercado a validar, y volver a construir y volver a pivotear, que es un término que utilizamos mucho en las startups, de pivotear, de ver si las hipótesis que estamos desarrollando hacen sentido con el modelo de negocios, y alguien en el mercado está dispuesto a pagar por el servicio. Y cada vez es un proceso constante y dinámico, ¿no? Entonces, digamos que seguimos ahí. Así es como inició. Esas son algunas fotografías. Y yo recuerdo que cuando estaban haciendo las preventas de rentas de los primeros, digamos, locales o oficinas, pues era con una cinta, y se vendía una idea de cómo iba a quedar, y se mostraba un poco esta parte de entusiasmo, y lo que iba a generar para la comunidad y lo que les iba a ayudar. Entonces, digamos que esto es, ya una vez que trabajamos en esta materialización o en este proyecto con ellos, de ir evaluando cómo avanzaba, haciendo el plan de desarrollo y demás, pues resulta el proyecto que en la primera etapa se logran tener alrededor de 23 oficinas, 9 salas de juntas y una terraza. La segunda etapa del proyecto completo era un mezzanine, un segundo piso con 20 oficinas más. Y estas son algunas ya fotografías reales. Esto no son render, esto es como estaban ya las oficinas. Esto es como veíamos ya la dinámica después de la apertura del espacio. Y aquí es como veíamos cómo la dinámica del sector empezó a crearse. Se logró integrar el 20% de la comunidad de la ciudad de asesores en este lugar. Y empezamos a generar esta dinámica de colaboración entre ellos, de empezar a colaborar, de empezar a profesionalizar, de brindarles un espacio donde pudieran atender a sus proveedores, a sus clientes, prospectos, pudieran cerrar negocios con un espacio, digamos, pues, profesional. Entonces, ese fue una de las grandes lecciones. Estos son como quedó. ¿Y qué pasó? En el proceso, nos pasaron muchas cosas en el camino. Y aquí voy a poner algo que lo que nos pasó, y pueden creer o no, pero nos llovió un día adentro del edificio. Entonces, fíjense, y esto es un reflejo del camino de cualquier proyecto de un emprendedor, donde
van a pasar muchas cosas. O sea, estábamos en un penthouse y la probabilidad de que dentro de un penthouse llueva, pues es muy baja. Pero sin embargo pasó. Pero había la apertura también, estábamos haciendo todas las preparaciones, llegó pues digamos como no un enjambre, sino llegaron varias abejas y fue todo un reto. Tuvimos que llamar a una empresa de fumigación y justo una hora o un poco más antes de la inauguración se logró mitigar ese problema. Pero digo, este es un camino que todos los proyectos, todas las personas como profesionales enfrentamos en cierta medida. El camino no es fácil, el camino de un emprendedor o de un profesional no es fácil, siempre va a haber ciertos retos, ciertos escalones, ciertas dificultades, pero lo que siempre perdura es la persistencia, o sea, el persistir en un sueño, el seguir buscando, no siempre vas a tener éxito, sin embargo, vas a tener lecciones. Adelante, alguien tiene su micrófono abierto, no sé si quiere hacer alguna pregunta. ¿No? Adelante, fíjense, estaba comentando eso de que siempre hay lecciones, o sea, siempre cualquier iniciativa, aunque no nos lleve a digamos, al lugar donde queremos, sí nos permite aprender. Lamentablemente, en noviembre, con las restricciones de la pandemia que nadie tenía planeados, a nadie sabía qué iba a pasar, cuando se vienen los semáforos rojos donde ya no podemos salir, o sea, que tenemos que resguardarnos en casa, pues tuvimos que tomar la decisión de cerrar el espacio. O sea, nos había costado pues 6 meses en las adecuaciones, más 6 meses de operación, y en noviembre había una gran decisión de decir, aguantamos y mantenemos los costos operativos, las rentas y demás, o hacemos un cierre. Y lamentablemente en ese momento dijimos, bueno, pues no hay una certidumbre que nos diga cuándo vamos a volver otra vez a tener esta dinámica de interacción en la parte física. Entonces tomamos la decisión de cerrar. Estamos negociando la parte de venta de instalaciones, de ecuaciones y demás, pero la decisión no fue fácil porque fue una decisión que a los emprendedores y a mí ya como mentor de ellos, pues es dura ver que algo que estás empujando pues de repente tiene un fin, o sea, tiene un ciclo y tienes que tomar una decisión, es decir, sabes que este no es el camino, las condiciones no son las adecuadas y hay que cambiar el camino o hay que tomar otro ya no es por ahí, ¿va? Entonces digo, es un par de ejemplos y como todo emprendedor o todo profesionista nos va a tocar. Y es un poquito algunos de los resultados, o sea, logramos integrar al 30% de los asesores, tuvimos alrededor, casi llegamos a los 300 asesores que estaban interactuando ahí, algunas inmobiliarias. Y digo, esto fue un poco lo que nos tocó. Y ahora, ¿qué es lo que pasó de ahí? Y por eso decía el tema de los aprendizajes y la experiencia, es que pues logramos aprender de una problemática que está en una industria, que es una industria grandísima, o sea, el tema del sector inmobiliario es algo que siempre está creciendo, o sea, siempre alguien requiere una vivienda, una oficina, el tema de crecimiento poblacional también lo estamos viendo y pues la gente que se casa o que digamos, quiere formar una familia, pues requiere algún espacio donde vivir. Entonces, cada vez hay un crecimiento y en los aprendizajes que tuvimos del cowork del espacio físico, ahora lo estamos migrando a un tema de una aplicación. O sea, después de haber cerrado en noviembre, nos tomó reestructurarnos alrededor de otros 6 meses, trabajar en un plan de desarrollo ahora de la plataforma virtual y después de 4 meses de desarrollo, en septiembre, en el mes pasado, se hizo el lanzamiento de ahora esta aplicación, que busca generar estas mismas interacciones, pero ahora de manera virtual, con otro modelo de negocio, con otra posibilidad de escalamiento. Y ahora la estrategia es, esta parte es cambiar el modelo que teníamos de un espacio físico a un espacio digital. Entonces, este camino es algo que ven todos los emprendedores, algo que ven todas las empresas para salir adelante. Entonces, esto es un poquito parte de los ejemplos y aquí están, la aplicación está funcionando, estamos en un proceso de crecimiento y estamos ayudando y así como el equipo que logró
pues tomar digamos, de un cierre de operaciones, un aprendizaje para ahora reestructurarse y volver a salir y volver a intentar y volver a buscar tener un mercado, crecer, generar un impacto, apoyar a la comunidad o al sector en el cual están enfocados, pues eso es lo que tiene valor y eso es lo que permite que en cierto momento estas empresas integren a más colaboradores y así como también sean atractivas para potenciales inversionistas que crean en la capacidad de este equipo y que eso en mediano plazo o largo plazo permita generar beneficios, que permita escalar, crecer y darle retornos a estos potenciales financiadores o inversionistas. Entonces, esta es un poco parte de la experiencia inicial que traíamos, digamos, de lo que está pasando en el ecosistema y también de uno de los proyectos como ejemplo. Y me gustaría que pudiéramos platicar, no sé si hay, que podemos buscar algunas preguntas o compartir algunas otras experiencias con los participantes. Voy a dejar de compartir y me gustaría platicar con alguno de ustedes, a ver, si tienen alguna duda, me gustaría compartir esta parte, preguntas que les ha parecido, algunas recomendaciones también, como les digo, cada vez las empresas están necesitando más profesionales con experiencias en desarrollo web, en algunos lenguajes también de desarrollo de software, en tema de análisis de datos, en la parte de marketing digital. Entonces, creo que hay una gran oportunidad para nuevos profesionistas que estén más vinculados con algunas de estas tecnologías que estamos implementando cada vez más en las empresas. ¿Sí? Adelante, si quieren abrir un micrófono, si alguien tiene alguna pregunta, duda, con gusto pudiéramos platicarlo. Aquí hay una pregunta de los aspectos que se consideran al momento de invertir en una empresa o en un proyecto. Y hay dos fundamentales. O sea, lo primero es el mercado, o sea, que la empresa tenga un enfoque hacia un mercado con un potencial de crecimiento relevante. El caso de Kavak es bien interesante porque esta empresa logró crecer digamos, a un tamaño que pocos pudieran haber pronosticado, pero el análisis que hicieron ellos es bien interesante. O sea, ellos decían, oye, no hay ningún líder en el mercado que se dedique a la compra y venta de autos. O sea, está muy fragmentado. O sea, hay pues algunas agencias o lotes de autos muy regionales que tratan de vender. Hay algunas páginas que solo hacen temas de anuncios, pero todavía hay ciertos problemas para el tema de compra y venta. Entonces, ellos identificaron que había un mercado grandísimo en Latinoamérica, que no había un líder en el sector y que ellos se querían convertir en el líder. Entonces, eso permitió, pues, ver el potencial. Y aparte que, bueno, venía el segundo factor que tiene que ver con el equipo. O sea, la capacidad del equipo para poder llevar un proyecto y escalarlo. Estas personas de Kavak venían de haber trabajado en línea, venían de haber trabajado en algunas otras startups eh, eh, que ya tenían experiencia en cómo escalar empresas. Entonces, eso les permitió poder mostrar ese potencial hacia los inversionistas y que estos inversionistas apostaran en ellos para crecer la empresa y, pues digo, les ha ido muy bien. De hecho, es el caso más relevante que tenemos ahorita en México de crecimiento. Así como Corner Shop, que también venía de un equipo con experiencias previas muy interesantes. Por eso la importancia de que ustedes puedan colaborar con algunas de estas empresas inicialmente, que puedan aprender de cómo es su dinámica y que eso les permita formarse profesionalmente y en su momento, si es de su interés, poder emprender y que ya traigan alguna base. ¿Va? Fíjate, Cruz García nos pregunta ¿qué factores influyen para que más emprendimientos surjan y puedan convertirse en unicornios? Fíjate, bueno, hay varios factores. Lo primero es que tengamos mecanismos de inversión local, o sea, que tengamos actores que inviertan en etapas más tempranas, digamos, los primeros cheques de 25,000, $50,000, que permitan ir detonando, validar modelo de negocio, terminar producto.
Y cada vez varias regiones están apostando por eso, o sea, están viendo cómo apoyan estas primeras etapas. Lo otro es que conectemos las siguientes etapas de inversión, que puedan ser los fondos de inversión, en series presemilla, semilla, y así vayamos incrementando las rondas y los montos de inversión. Y creo que México está teniendo un potencial interesante en ese sentido. O sea, cada vez hay más jugadores, hay más fondos que están entrando en operación o que están llegando a México y que están viendo un potencial de las empresas y el ecosistema para crecer. El reto que tenemos ahorita, yo lo veo más desde el lado de los emprendedores, o sea, desde prepararse, crear un equipo potente, buscar validar esta parte de mercados, porque ustedes estando aquí pueden aplicar a cualquier aceleradora que está en el mundo, o sea, ustedes tienen el acceso de Internet, generar su idea, validar, tener elementos y aplicar a cualquier incubadora, puede ser en Estados Unidos, en Europa. Justo veía un reporte donde hablaba que Y Incubator, que es una de las incubadoras pues, más importantes en el global, los últimos 2 convocatorias que ha tenido 32 startups latinas. ¿Sí? Entonces, ese es el número mayor que ha tenido de startups latinas que participan en esta aceleradora, que es una de las top a nivel global, o sea, es que la top. Y está viendo el potencial que tiene México, Latinoamérica en temas de estos emprendimientos. Entonces, pues hay un potencial. También el tema de las políticas públicas, los programas que permitan detonar estas ideas, apoyarlos, escalar, es bien interesante. Y lo demás es que empecemos a colaborar entre ecosistemas. Creo que lo que nos trae ahorita, digamos, la invitación del Nuevo Michoacán, de CIRCOM, a colaborar con esta plática, bueno, pues es un mecanismo de ir generando estas redes que ya se venían dando de varios años y que creo que cada vez pues hay más potencial, ¿no? Acá Mike también nos pregunta, ¿qué recomiendas primero, emprender o trabajar en una empresa? Si están saliendo de la carrera, yo les recomendaría que por lo menos trabajen un par de años en algunos temas que son relevantes. ¿Por qué? Porque eso les va a dar cercanía con el mercado, entendimiento de cómo son los procesos, cómo funciona la cadena de suministros, cómo es un proceso de negociación, un proceso de venta. Entonces, digo, mi recomendación es trabajar inicialmente. A veces hay posibilidad de emprender y irlo aprendiendo el camino. Digamos que eso depende también de cada quien. Pero lo más interesante es de dónde pueden tener estas partes de experiencia. Si traen un proyecto propio, pues buscar hacerlo de mentores. Una recomendación también que les doy es buscar invitar a mentores a que les ayuden a validar en su modelo. Un mentor no es el que te dice que todo va bien, sino un mentor es el que te ayuda a cuestionarte a ti mismo sobre cómo evalúas tu idea, cuáles son las fases, cuál es la estrategia, cuál es el mercado y cómo puedes enfocarlo de mejor manera. ¿Sí? Entonces, siempre es importante buscar traer a mentores y generar mecanismos atractivos para ellos también. O sea, cómo incentivas a que un mentor te apoye. Hay algo que nosotros hemos propuesto en Artific, que es creemos consejos de administración desde startups de etapas tempranas con mentores de alto valor y darles un mecanismo de participación, que ahí lo que nosotros hacemos es hasta el 1% ganado en 4 años, dependiendo del involucramiento, pero ellos también tienen que tener este incentivo, uno, por la parte económica, pero otro, porque también el equipo, la solución, el proyecto que están desarrollando es atractivo y en términos, digamos, para llevarlo es sexy, o sea, es sexy y a alguien le interesa y puede generar un impacto con él. Entonces, esa es una de las recomendaciones iniciales. Vamos a ver qué otras preguntas es. ¿Cuáles son los 3 errores que cometen los emprendedores a la hora de levantar capital o inversión? Lo primero es no escuchar al potencial inversionista, o sea, no escuchar las recomendaciones que ellos tienen, el tipo de empresas en las que les interesaría invertir. Entonces, eso es lo primero. Siempre que ustedes presenten su idea, estén abiertos a escuchar qué es lo que entiende el emprendedor primero de su idea, si ustedes la están explicando de manera correcta o no, que ese es uno de los grandes errores que a veces tenemos. Lo segundo es preparar las evidencias o los elementos adecuados que demuestren que su proyecto puede convertirse en un negocio y puede crecer de manera dinámica. ¿A qué voy con esto? Es cuando tenemos una presentación o
o un módulo financiero en Excel, pues el PowerPoint y el Excel todo lo aguantan. O sea, tú le puedes decir que puedes tener un crecimiento de 1000% cada año y pues, te va a aguantar porque al final de cuentas son fórmulas. Pero el reto que está detrás de ello qué es lo que valida o cuáles son los supuestos que soportan esa estrategia. Entonces, ahí es donde está lo interesante. Si ustedes muestren el mercado, los pilotos que han hecho, los posibles clientes, la estrategia de crecimiento, las alianzas, el equipo, cómo está evaluando la idea o el potencial. Entonces, creo que eso es lo más interesante en cuanto al tema de aprendizajes que deben tener. Y lo otro es que el tema del proceso de levantar inversión es un proceso que lleva su tiempo. O sea, puede tomar de 4 a 12 meses, dependiendo del monto y de la etapa en la que están. Entonces, no es un proceso que le haces una presentación a alguien y a la siguiente semana te escribe un cheque y te lo da. Eso es muy raro que pase. No digo que no, pero es muy, muy raro. Entonces, más bien, el proceso de levantar inversión es un proceso que va siendo como yo como lo asimilo a un proceso, digamos, de enamoramiento. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque vas conociendo al inversionista también cómo actúa, pero el inversionista te va conociendo a ti como empresa, al equipo y demás. Entonces, pues no te casas en la primera cita, ¿no? O sea, regularmente, pues buscas si hay afinidad, si buscan mismos intereses, si les gustan las mismas cosas, si agregan valor de las dos partes. Entonces, pues este proceso de irte conociendo. Entonces, el tema de levantar inversión, pues es un proceso largo, es un proceso también que lleva sus retos. Recomiendo también que esté una persona dedicada a esto, porque les platico, el tema de levantar inversión a veces, pues tienes que hacer esta presentación de tu proyecto por lo menos con 100 personas para que dos te digan que les interesa. Y de ahí puedas cerrar con una o no. Entonces tienes que volver a repetirlo. Entonces, pues cada vez tienes que mantener digamos, esta adversión al rechazo o al no y seguir avanzando. O sea, si tú crees en tu idea, en tu proyecto, seguir avanzando. Entonces creo que es una de las recomendaciones. Una es tener el tiempo, alguien tiene que estar enfocado en seguir operando, en seguir creciendo el negocio, en seguir validando, y otra persona o otro equipo tiene que estar enfocado en el levantar la parte de inversión. O sea, es muy difícil que lleven las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces digo, por eso es importante, nosotros no invertimos en personas, invertimos en negocios, es una frase que tenemos en Artifex, y los negocios regularmente son de más de 3 personas, ¿sí? Entonces son por lo menos debe haber 3 perfiles: el que administra, el que produce o el que opera y el que vende. Entonces, digamos que estos 3 actores tienen que estar correlacionados y tienen que estarse complementando capacidades, ¿verdad? O buscar cómo atraemos a más talento también a la empresa, es una de las recomendaciones y es uno de los retos, porque el crecer una empresa no es de una persona, sino es de un equipo. Entonces ahí es donde nosotros evaluamos el potencial que tiene digamos, estos emprendedores para atraer a más personas con talento a la empresa y que permita soportar ese crecimiento. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones y los errores. Y lo otro es, el levantar inversión no se hace con una presentación, sino se hace con evidencias, con elementos. Entonces, por lo menos hay varios documentos. Uno tiene que ver con un resumen ejecutivo, modelo financiero, algunas evidencias pues de mercado o del modelo de negocio o de las ventas o de los pilotos o cómo demuestra que esto puede ser una gran oportunidad, ¿no? Entonces hay que documentarlo, hay que tenerlo claro y hay que poder saber cómo mostrarlo, ¿va? Aquí hay otra pregunta, dice, ¿consideras independientemente la formación educativa es vital tener talleres o diplomados en temas financieros? Bueno, el tema financiero es algo bien interesante. En el caso mío, me tocó, o sea, yo como economista, los primeros años de mi carrera fue enfocada más a temas de análisis macroeconómicos, historia económica, un poco más el tema de políticas, de moneda y demás, o sea, esta parte de decisiones a nivel macro, a nivel políticas públicas. Y los últimos 2 años cambié, digamos, yo empecé a estudiar economía en la Universidad Autónoma de Chihuahua, lo estudié en Monterrey, de Montana, y entendí la dinámica más hacia la microempresa, más hacia las finanzas. Entonces, esto es algo que hemos estado trabajando y cualquier empresa, persona, proyecto requiere entender de finanzas, requiere entender de sus números, necesita saber cuánto le cuesta producir, cuáles son sus costos fijos, variables,
cuál es su estrategia de precios, y lo otro es cómo se va comportando el desempeño de la empresa o del proyecto según sus ventas y cómo esto lo utiliza o lo destina a diferentes actividades. Entonces, el tema de las finanzas es fundamental. O sea, no hay ninguna empresa que pueda crecer si no administra bien sus recursos, que esto se llama finanzas, cómo administrar los recursos que tiene la empresa. Entonces, es una recomendación. Y creo que ahora hay varias plataformas y cómo estudiar. Está YouTube, está Coursera, está edX, y así como ella, hay muchos cursos locales o iniciativas locales, unas gratuitas, otras, digamos, con algunos costos accesibles, pero digamos que la información está y cada vez está más accesible y más democratizada para cualquier persona que quiera aprender de algún tema. ¿Ah? Y aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿qué consejo nos puedes brindar para dar el primer salto a emprender? Pues miren, lo primero es que validen el mercado. O sea, antes de emprender, de lanzarse, digamos, a desarrollar una empresa, además es validen el mercado, si alguien está dispuesto a pagar. Y aquí, un ejemplo, no es porque tus amigos o tus clientes te digan que está muy padre tu producto y que te quieren comprar, sino pues busquen hablar con las personas, busquen salir, hacer encuestas, preguntarles sobre sus problemáticas, qué les interesa, por qué estarían dispuestos a comprar su producto, en cuánto y demás. Hay una metodología que se llama Customer Discovery, que ustedes la pueden buscar. Déjenme en lo que les platico, les muestro un ejemplo. Esta metodología es una metodología bien interesante porque lo que nos da es cómo validar y construir las primeras etapas de los proyectos para poder salir a mercado. Miren, aquí les muestro rápido pantalla. Y fíjense, estas son las etapas que tenemos nosotros, digamos, para construir. Entonces, la metodología se llama Customer Discovery. Entonces, hay las etapas. La primera etapa es crear las hipótesis del producto, del consumidor, del precio, de la distribución, de la demanda y así cada una. Y luego aquí después hacemos la validación o el testeo, como se dice, de estas hipótesis. Entonces, regularmente diseñamos las encuestas. Adelante, ¿había algún comentario o pregunta? ¿No? Bueno. Prosigo aquí. Entonces, después hacemos la evaluación de estas hipótesis, sobre todo el problema. Y con la evaluación, digamos, de las hipótesis, ahora hacemos las hipótesis de creación del producto. O sea, cómo hacemos las primeras características del producto, la presentación, hacemos, digamos, interacción con más posibles consumidores, validamos que sí está dispuesto alguien a comprar ese producto y ahora, bueno, validamos qué es lo que soluciona, cuál es el problema. Hacemos la verificación del problema, del producto, del modelo de negocios y ahora sí lanzamos al tema de emprendimiento, ¿vale? Entonces, esta metodología está basada en el modelo de desarrollo de clientes de Steve Blank, que es uno de los referentes a nivel global en temas de emprendimiento y demás. Pero digo, hay mucha información disponible en la red. Ustedes le ponen Customer Discovery y así como esta les va a salir muchos documentos y aquí te pasan paso por paso cómo tienes que ir validando. Qué es el descubrimiento del cliente, cómo utiliza los métodos para hacer el proceso de descubrimiento, crear las hipótesis, hacer las encuestas, determinar el segmento, la prueba del modelo de negocio o el modelo de producto. Y aquí es donde vamos llevando paso a paso, ¿va? Hasta que terminamos de hacer la validación. Y la validación es que alguien está dispuesto a comprar nuestro producto en el mercado, hay una identificación del problema y es real y su producto está brindando una solución. Y ahora sí lo que sigue es cómo creamos la estructura del negocio o del startup, para poder hacer la producción de este producto o servicio, buscar tener financiamiento y escalar, ¿va? Entonces, digamos que esas son de las primeras eh, retos que tenemos, pero es una metodología bien interesante, ¿va? Vamos a buscar alguna de las otras preguntas que tenemos aquí. Aquí nos preguntan igual, ¿cuáles son los tres
habilidades que debe tener un emprendedor al momento de levantar capital. Lo primero es, pues digamos, tenacidad. O sea, tiene que estar enfocado y tiene que seguir trabajando. A veces te van a decir que no, muchas veces te van a decir que no, que el proyecto no les interesa. Y aquí hay algo, no es que sea malo el proyecto, simplemente que no hace match con la tesis de inversión o con el interés de los inversionistas. Y por eso te dicen que no, no porque sea un mal proyecto. ¿Sí? Digo, que cuando el cliente te dice que no, ahí sí hay que sentarnos y cambiar. O sea, mientras el cliente esté satisfecho con tu propuesto, con tu producto, digo, esa es una de las buenas, digamos, señales. Y para levantar inversión, digo, los inversionistas tienen diferentes tesis, diferentes estrategias, montos y demás. Entonces, el reto está en hacer más y en encontrar el adecuado, ¿verdad? Lo primero, como ya lo comenté, es tener esta parte de tenacidad. Lo segundo tema de skill es, pues, estar abierto y receptivo a lo que está pasando en el entorno, lo que está pasando en la industria. Lo tercero es tener esta parte de capacidades de traer a más talento a la empresa, o sea, poder asociarte con otros fundadores, pero también buscar traer a personas con más experiencia, talento, digamos, habilidades a que complemente a tu equipo. Entonces, con esos tres skills yo me quedaría. Tenacidad para seguir adelante. El otro, estar abierto y sensible a lo que está pasando en el entorno. Y lo tercero es saber cómo motivar y traer talento al equipo. Entonces, con esos tres skills yo creo que son relevantes. Y tal vez yo agregaría un cuarto, que sería el tema de las métricas, o sea, cómo medimos. O sea, el emprendedor tiene que estar claro en definir cómo medir el avance, ya sea si está desarrollando una aplicación, cuántas descargas, cómo va a monetizar esas descargas, o si tiene un proceso de producción, es cómo optimiza el costo de producción o el costo de venta que tiene hacia colocar sus productos en el mercado. Entonces, digo, tiene que estar en constante monitoreo y entendiendo qué está pasando en la empresa, ¿va? Aquí hay otra pregunta, que si les puede recomendar algún libro que sean básicos para invertir. Sí, hay un par de libros. Hay uno que se llama Deals Flow, que es uno de los libros, digamos, eh, donde habla sobre este proceso de inversión y lo que está pasando en un proceso de levantamiento de inversión. Miren, igual si gustan se los paso ahorita por correo. ¿Qué otro libro? La mayoría son libros en inglés. Estoy pensando en algún otro libro interesante para ustedes. Hay algunos para emprendedores. Hay un par que estoy por empezar a leer. Uno tiene que ver con el proceso de crecimiento. Déjenme aquí se los busco y se los comparto. A ver, minutos. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, en lo que busco algunos libros y se los comparto aquí en la pantalla. Miren, a ver si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Comentario? Saben que más que proyectos, digamos que, o libros, hay algunas cosas bien interesantes en línea que ustedes pueden acceder a diferentes talleres, cursos. Creo que esta pandemia lo que nos ha generado
es el tema de poder tener accesibilidad, ¿va? Poder tener accesibilidad a talleres, a recursos, a eventos y demás. Y eso es bien interesante porque ahorita estamos viendo, pues, que una persona en cualquier lado de cualquier país puede tener el acceso a diferentes talleres, a diferentes eventos de presentación, de startup y demás. Entonces, digo, hay un potencial ahí interesante en el tema eh, de formación o de capacitación, no solo en libros, sino en eventos, ¿va? Aquí ya estoy por mostrarles un par de ellos. Aquí está. Y aquí tengo 4 libros que pudieran ser de interés para ustedes. Y está, fíjense. Déjame les comparto pantalla y les muestro los libros. Miren, el primero es que tiene que ver con Angel, que es de Jason Calacanis, que ha sido un inversionista ángel y tiene bastante experiencia, es uno de los libros, ustedes los pueden encontrar ya sea en Amazon o en Kindle y demás. El otro es de 0 a 1, puede estar en inglés o en español. Este es de Peter Thiel. Peter Thiel es uno de los fundadores de PayPal y después creó su fondo. Entonces ha sido uno de los, digamos, de los emprendedores, pues, reconocidos o con mayor éxito. También está muy interesante cómo convertir una empresa desde una idea hasta una empresa que valga $1 billón. Entonces está muy interesante también ese libro, de 0 a 1. Luego, acá hay un par. Este también es de Secret of Sandel Hill Road. Esta calle que dice Sandel Hill Road es de las calles en Silicon Valley donde están la mayoría de los fondos de inversión. Entonces, esto también te explica a detalle cómo operar un fondo de inversión desde dentro, cómo llegar con ellos y demás. Entonces, también es un libro bien interesante si quieren empezar a entender el tema de inversiones. Y el último libro, a ver, se dejó de compartir. El último libro está de Venture Deal, el que les comentaba al inicio, que también es bien interesante. Y aquí habla también de cómo generar la estructura para poder llegar con un inversionista, ¿va? ¿Qué es lo que tú requieres como emprendedor? ¿Cómo te tienes que preparar? ¿Cómo evalúan los inversionistas los proyectos? Entonces, creo que con estos 4 libros digamos, es mucha información o muy valiosa para poder iniciar de ahí, pues pueden seguir con más, pero digo que estos 4 libros son los iniciales si quieren aprender un poco el tema de inversión. ¿Va? No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o comentario. Aquí estoy viendo otra pregunta que dice, después de que un inversionista dice que no, ¿cómo podemos dar seguimiento? Miren, cuando un inversionista te dice que no, tal vez es porque todavía no estás en el nivel de madurez donde él puede invertir en tu proyecto. O sea, no que es un mal proyecto, como ya lo dije, pero tal vez él te pide, oye, vuelve cuando tengas validado el modelo de negocio o cuando tengas ciertos elementos en términos, digamos, de inversión, llamamos de tracción, o sea, ciertos elementos de avance o que demuestren que va madurando tu proyecto, puedes volver a contactarlo. Regularmente, algo que algunos ejercicios interesantes que están haciendo es que con algunos proyectos me ha tocado, los emprendedores, la verdad que eso lo reconozco, es que tienen como un boletín, ya sea bimensual, donde muestran qué han avanzado, qué logros han tenido, cómo ven ellos la perspectiva del negocio y te van actualizando, o sea, te van actualizando sobre qué va avanzando. ¿Y qué pasa? Tal vez en 6 meses o en 12 meses,
pues ya está listo para ese inversionista. Digo, cada inversionista tiene su perfil o su tesis de inversión, donde ellos invierten ya sea, dependiendo del tamaño del monto de inversión o dependiendo del sector. Lo que sí es muy importante al inicio es que a las personas que buscan un inversionista tiene que hacer match su proyecto con la tesis de inversión. O sea, que estén en el sector en el que a ellos les interesa invertir, en el monto y en la etapa del proyecto, ¿sí? O sea, hay por ejemplo, fondos especializados en temas de e-commerce. Entonces, si ustedes no son e-commerce, pues, por más atractivo que sea, pues no van a invertir porque no hace match con los parámetros de inversión que tiene el fondo. Entonces, lo principal es que estén claros sobre en qué le interesa invertir este inversionista, para que es su tesis, y si su proyecto hace match, ¿va? Y lo otro es que le pueden estar dando seguimiento cada trimestre o cada bimestre, estar generando un reporte y compartirlo con los que ustedes crean que pudieran ser inversionistas, ¿sí? O sea, los que les dijeron que no porque no les interesa, bueno, pues ya descartarlos. Pero el que digan que no, no significa que no sea buen proyecto con interés, sino que tal vez no está en la madurez. Entonces, si ustedes van avanzando y en cierto momento pueden llegar a la madurez adecuada, pues pueden volver a tocar puertas o pueden ir llevando este proceso de irles mostrando el avance. O sea, como bien lo comenté, el tema de inversión es como un matrimonio y un enamoramiento. O sea, no te casas a la primera cita, sino vas buscando, eh, digamos, conocer mejor el equipo, el problema, cómo resuelven, cómo generan las estrategias, cómo están midiendo el avance. Entonces digo, es un proceso, digamos, de enamoramiento y al final de cuentas, pues el tema de casarte es hacer la inversión, pero también tienen que tener en cuenta que en cierto momento estos inversiones están buscando un retorno, están buscando que el capital retorne hacia ellos, ¿sí? Ya sea porque hay una venta a un corporativo o porque hay más rondas de inversión adelante que después permiten comprar las participaciones de los primeros inversionistas. Pero como reflexión final es, un inversionista no gana cuando invierte, sino gana cuando recupera su capital y lo multiplica por varias veces en el proyecto en el cual invirtió. O sea, cuando hay una salida, ¿va? Entonces creo que eso también es importante para que ustedes entiendan la perspectiva de un inversionista, ¿va? O sea, que tengan claro que pues la empresa en cierto momento se tiene que vender o tiene que haber algún mecanismo de salida para estos inversionistas.